Entonces vamos a darle la bienvenida a Hernán Lester. Él nos visita, el director del Centro de Economía Política Argentina. Bueno, bienvenido. Antes que nada, esto es todo así, en vivo, televisión en vivo. Publicaron un informe sobre conflictividad laboral, ¿no? En los últimos días, después de que se conociera esta cifra alarmante por parte del INDEC, 9,3% de los argentinos no tienen trabajo, son pobres, están desocupados. ¿Cuáles han sido los principales focos de conflicto? ¿En dónde han estado? ¿En el sector público, en el sector privado? ¿Cómo se va resolviendo eso? No, mayoritariamente en el sector privado, pero porque también, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con los despidos o suspensiones, la amplia mayoría también está en el sector privado. De todas formas, en el sector público hubo mucha conflictividad. Quizás cuando uno analiza las razones de la conflictividad, encuentra que en el sector privado esencialmente están relacionados con cuestiones de apertura de paritarias o en muchos casos de atraso en los pagos. Esto es una cosa que nos llamó la atención. Prácticamente el 50% de los conflictos vinculados a las cuestiones salariales están relacionadas con el atraso en los pagos. Es decir, ¿pero por qué se atrasan los pagos? Bueno, porque la cadena, en lo que tiene que ver con la cadena productiva, de comercialización, etcétera, hay dificultades justamente de pago. Por lo tanto, de alguna manera está mostrando dificultades estructurales de la economía que exceden o que trascienden la cuestión estrictamente salarial, digamos. Y en el caso del empleo público, esencialmente están relacionados con la apertura de las paritarias. Recién lo decía Cachorro Godoy. En general, los gremios estatales han negociado sus paritarias a principio de año. Claro, a esta altura del partido, toda esa paritaria prácticamente se la comió la inflación. Sí. Con lo cual, bueno, la amplia mayoría de los gremios vinculados a la actividad estatal están demandando justamente la reapertura de las paritarias. Pasa también con algunos gremios del sector privado que en general lo que están diciendo es esto: la inflación se comió absolutamente todo. Si es como efectivamente dice Prat Gay, que en el segundo semestre el salario real debería crecer, tenemos necesariamente que abrir las paritarias. El gobierno está claro que no quiere. ¿Pero qué tan desfasado ha quedado entonces el sueldo con respecto a la inflación? Mira, cuando uno observa, por ejemplo, la pauta inflacionaria que va desde julio del año pasado a julio de este año, medida por el IPC de Cava, es de 47%. Y creo que las paritarias de los mejores gremios no han llegado al 40%, con lo cual, y hablo de los mejores gremios en general, no recuerdo el promedio hoy, pero debe estar en el orden del 25-26%. O sea, hay una parte importante que se ha perdido del salario de los trabajadores que excede el 10%. Y hablando de gremios, ¿cuáles han sido los sectores que estuvieron más complicados en conflicto? En general, la amplia mayoría de los sectores han estado afectados. Dentro de la industria, el sector automotriz, el petrolero, bueno, en general se ha visto los conflictos de los petroleros en el último tiempo. El metalúrgico, que ha tenido también muchos conflictos. Llama la atención, por ejemplo, el rubro textil, que ha tenido muchos despidos y, sin embargo, pocos conflictos. Y en lo que tiene que ver con los servicios... Perdón, pausa ahí. ¿A qué obedece? Digamos, mucho despido, poco conflicto. ¿Qué pasa? ¿Hay una defensa débil o cuál es el problema? Sí, en general lo que se observa es que el gremio no está, digamos, encabezando la conflictividad. Pasa algo parecido en los servicios, salvando las distancias. Vos encontrás en el sector comercio, en el sector gastronómico, que son dos sectores ampliamente golpeados por la política del macrismo en esta etapa, expresado también en despidos y suspensiones, y sin embargo en general no han tenido conflictos. Hernán, ¿cómo terminamos este primer semestre? Porque veíamos los datos del INDEC, una fuerte caída de un 4,3%. Para que le expliques a la gente por qué es tan importante, primero los datos del INDEC y después esto, si hay que tenerlo bajo una lupa, que bajamos un 4,3% por lo menos en comparación del primer semestre. ¿Qué se espera para el segundo? Bueno, ¿cómo terminamos el primer semestre? Lo terminamos complicado. En general, todos los indicadores de la economía en su conjunto, y obviamente los del mercado de trabajo lamentablemente siguen el mismo correlato, han sido negativos. Ha caído la economía, como vos bien decías, ha caído particularmente el sector industrial, esto que mencionaba recién, y ha caído las ventas en prácticamente todos los rubros. A la par, han aumentado las importaciones en general de bienes de consumo. Esto genera finalmente un combo en la economía donde lo que tenés es retracción de la producción y finalmente se refleja de nuevo en el mercado de trabajo. ¿Qué podemos esperar para el segundo semestre? En lo que tiene que ver con el empleo en sí, algunos conflictos han aparecido nuevamente en el sector público, que esto
desde la primera etapa del macrismo, bueno, se habían mantenido más o menos estable, habían caído algunos contratos, pero la verdad es que no se habían activado demasiado. En estos últimos días, lamentablemente, hemos visto un recrudecimiento en ese aspecto. En lo que tiene que ver con la construcción, tal vez si hay y se pone en práctica un plan de obra pública activo, bueno, pueda tener un dinamismo distinto. Finalmente, lo que tiene que ver con la industria, nosotros observamos que no, que va a tener lamentablemente el mismo derrotero hasta hoy. Y con el lema que vos traés con este informe de menos actividad, más conflictos, lo que nos vienen prometiendo no es al revés, digamos, más actividades y menos conflictos. Sí. Es raro también, es raro el nombre, porque de verdad que lees el informe y te dan ganas de llorar, porque esa es la verdad. Pero no tendría que ser al revés, tendría que haber más actividad y menos conflictos. Bueno, un poco el título hace referencia justamente a eso, en virtud de las promesas que el gobierno había planteado para este segundo semestre. Pero bueno, ellos mismos, el gobierno se ha encargado de decir que el segundo semestre no estaba arrancando, digamos. Yo creo que porque realmente los indicadores, ninguno de los indicadores puede mostrar una evolución positiva que justifique algo de lo que han planteado. Ni siquiera han venido lamentablemente inversiones, ¿no? Con lo cual uno también tiene, vos me preguntabas, ¿qué esperamos para el segundo semestre? Y es difícil que haya una evolución distinta si ni siquiera ha habido inversiones, no la lluvia, ni siquiera ha habido grandes inversiones. Incluso antes de que termine el primer semestre salieron parte del gobierno a atajarse, a decir, bueno, no, el segundo semestre no va a ser lo que esperamos. La patearon para el año siguiente. ¿El año siguiente va a ser como lo esperamos o no, tampoco? Yo creo que falta mucho, de todas formas, para pensar. A veces los economistas solemos pronosticar el futuro, sí, cosa que no debemos hacer, con lo cual no quiero hacer futurología. Uno puede inferir algunas de estas cosas que recién mencionaba, digamos. Si uno no ve un volantazo en alguna de las políticas principales de este gobierno, es difícil que el año que viene, dentro de 2 años, vaya a haber cambios. ¿Cuál debería cambiar principalmente? Y yo creo que uno de los grandes problemas es la apertura importadora hoy en la Argentina. Eso lamentablemente ha afectado a toda la industria y luego se refleja también en el sector servicios, por ejemplo, ¿no? El tarifazo ha sido un golpazo también muy duro. Vale recordar que los comercios, las industrias, los clubes no se vieron beneficiados por la decisión de la Corte, con lo cual siguen lamentablemente en la misma situación. Y la tercera cuestión es el salario real. ¿A qué me refiero? Y esto que hablábamos recién, las paritarias han estado por debajo de la pauta inflacionaria. Entonces vos cuando vas a comprar, compras menos. Y si compras menos, la persona que produce y dice, uy, te ajusto mi producción. Claro. Con lo cual es un círculo perverso. Lo estábamos mencionando hace un ratito, ¿no? Que Pratgay dice, la inflación ya no es un tema. Para la gente no es un tema. Digo, no, para el trabajador, mira su sueldo, no, va a la góndola. Explicanos por qué, claro, a la gente que está en casa viéndonos, explicanos por qué es tan importante saber de la inflación y más que nada la inflación anual, de cuánto nos va a dar, porque dice que va a ser menos del 40%. No, claro, lo que pasa es que yo recién tomaba el dato de julio a julio, ¿no? Que es un poco, tal vez un poco más alto. Lo que nosotros venimos viendo que naturalmente, si tuviste meses donde la inflación llegó al 7%, creo que abril o mayo fue del 7%, y naturalmente después va a tender a disminuir, y sobre todo por esta situación. A ver, ¿es mejor o es peor el remedio que la enfermedad? Nosotros resolvemos en la Argentina la inflación porque abrimos las importaciones y porque la gente no tiene plata en el bolsillo, digamos. No es ningún tipo de solución real eso. Lo que estamos haciendo es que la recesión contenga los precios, pero a la gente no le va bien, digamos. Esta es la realidad, entonces. Y además una cosa, porque recién lo decía, Pratgay dice, bueno, en el segundo semestre las paritarias o el poder adquisitivo va a aumentar. Y parece difícil, porque, de nuevo, si tienen la voluntad de que no haya apertura de paritarias, lo dijo hoy mismo Triaca, ustedes lo pasaban recién en el resumen de noticias, Triaca dijo, no queremos que aumente, y el propio Macri dijo, bueno, en realidad no entendemos por qué hacen paro, por qué reclaman los trabajadores. Parece difícil en este contexto, con un Ministerio de Trabajo que además no ayuda justamente a que los trabajadores les vaya mejor, y parece un contexto difícil para que la economía tenga una evolución distinta a la que ha tenido hasta hoy, ¿no? Recién mencionabas las importaciones, ¿no? Y parece que de alguna manera están estudiando en el gobierno no permitir el ingreso indiscriminado de productos, sino solamente de aquellos que no se produzcan en el país. ¿Eso, de todas maneras, podría continuar afectando a la economía argentina?
La verdad que no han mostrado voluntad de hacer eso. Dios quiera que lo hagan. El gobierno anterior hacía justamente eso. Condicionaba las importaciones de aquellos productos que en la Argentina se fabricaban. Ahora, en general han expresado lo contrario. El propio Cabrera, el último fin de semana, en un encuentro, siguió en esta línea y la mirada del gobierno es que aquellas industrias que no pueden competir en términos de precios con los precios del extranjero, las consideran inviables. Esto lo aplican incluso a los repros, esto es bien interesante mirarlo, ¿no? Han activado los repros, ¿se acuerdan? El repro es esta ayuda para aquellas situaciones de crisis. Ahora, ¿qué dice el gobierno? No, el repro le corresponde a la empresa viable. ¿Y cuál es la empresa viable? La que le va bien. Claro, ¿cómo lo determinan? Bueno, la que le va bien, la que tiene ganancias, pero justamente claro, pero el es la que no necesita un repro. Exactamente, es para la empresa que está en crisis. Entonces es una gran contradicción y yo creo que la voluntad que tiene el gobierno y que ha mostrado hasta hoy, Dios quiera, insisto, Dios quiera que cambie, si efectivamente modifican esto y condicionan las importaciones, bueno, sería una cosa interesante, pero hasta hoy han mostrado que su voluntad es que los productos del extranjero vengan sin ningún problema. Estos días activaron el puerta a puerta. Te iba a preguntar, ¿no? sí, el puerta a puerta, pero a ver, no compite con la gran industria, me parece que compite más con el pequeño comercio. Y en general, sí hay de todo. En general lo que se observa es que en el puerta a puerta vos tenés mucha compra de lo que tiene que ver con el sector textil y electrónico. Sí. Quizás el electrónico sí es un poco más grande la empresa, no tantas pymes producen electrónico, aunque algunas sí. En el textil sí, claramente afecta a las pequeñas y medianas empresas. Hay algo importante del informe de Hernán que quería por lo menos consultarte con respecto a los despidos y la actividad gremial con respecto a los despidos. Vos puntualmente en el informe destacás que la gente se queja mucho más fuera del trabajo, digamos, en las calles, que puntualmente siendo representado por los gremios. ¿Por qué cayó esta representación de los gremios a los despidos, más que nada en lo que sería el ámbito privado? En realidad no es homogéneo, está bien, pero no es homogéneo, digamos. Hay gremios muy activos Sí. y otros gremios que, por ejemplo, gastronómicos suele decir que tienen despidos por cuentagotas. Y sí, en general el sector gastronómico tiene una atomización por el tipo de actividad mucho más grande que la que tiene otro sector, con lo cual naturalmente ahora llevan más de 3.000 despidos, con lo cual es preocupante la inactividad, la inacción del gremio. Efectivamente del gremio. Hay otros, la UON, algunos sectores de lo que tiene que ver con metalúrgica, algunas seccionales. Sí, la construcción está bastante quieta también. Recién decía textil, bastante quieta. Ahora, la seccional Campana de metalúrgico es una seccional muy activa. Medios de comunicación tiene mucha conflictividad en relación a la problemática que tiene. No es homogéneo. Lo que se ve en relación al tipo de conflicto, esto sí es interesante, en el sector público tal vez está más relacionado con paro y movilización. En el sector privado efectivamente uno observa, incluso respaldados por el gremio, más conflictividad en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo es en el establecimiento y muchas veces imposibilitando, por ejemplo, el acceso a la fábrica. Esto es una práctica exclusivamente de la actividad privada, obviamente, y o corte de ruta o Claro. de calle, En calle. vinculado obviamente al lugar de trabajo, ¿no? Hay una cosa que no mencionamos hasta ahora del informe que tiene que ver con las suspensiones. Fueron en aumento, las automotrices están cada vez peor. ¿Cómo se reflejan en los números, digamos? ¿Aumentaron últimamente? ¿Se mantienen estables? Sí, en el último mes, en el mes de julio, son 7.067, si no me equivoco, que reflejan, digamos, la mitad de lo que son los despidos y suspensiones en el mes de julio. Tenés 15.000 despidos y suspensiones, 7.000 son suspensiones, así que es un número muy considerable y mucho más elevado que los meses anteriores. Lo que nosotros creemos es que eso está reflejando lo que decía antes, una retracción en lo que tiene que ver con la producción. Digamos, refleja, por un lado, el anticipo al despido, la suspensión no es un despido, en general, ¿cómo funciona la suspensión? Y o te mandan a tu casa y te dicen que vengas menos días, o te pagan directamente menos. En algunos casos, recién hablaba del sector metalúrgico, en algunos casos el gremio ha acordado que le paguen el 75% del sueldo para que no haya despidos. Claro. Ahora, indefectiblemente eso termina en algunos despidos, ¿no? Entonces, es el preludio del despido y es el preludio del ajuste de la producción también.
yendo a lo que imaginamos que pasa en el segundo semestre, el anticipo es que están recortando nuevamente la producción. ¿Se ha dado en lo que va del año el anticipo a vacaciones, por ejemplo, Sí. para evitar este tipo de suspensión? En el caso de Renault, en el mes de julio Sí. hubo, si no me equivoco, 2000 casos de vacaciones anticipadas. Casi obligatorias, que te las tenés que tomar sí o sí, porque si no, Sí, no... de hecho hicieron, si no me equivoco, le dieron 2 semanas de vacaciones y después le agregaron una semana de suspensión, digamos. Claro. Porque pararon la planta, si no me equivoco, fue la planta de Renault de Córdoba, que pararon 3 semanas, con lo cual lo que hicieron fue obligarlos, digamos, a tomarse vacaciones porque cerraron la planta, no había posibilidades que no lo hicieran. Ahora, en los últimos días salió un informe donde se daba cuenta de que 9 de cada 10 empresas no planean de aquí a fin de año, por lo pronto, contratar nuevo personal. Es decir, toda esta gente que ha quedado sin trabajo no va a poder reinsertarse porque ni siquiera changas, es lo que se viene hablando últimamente, tampoco hay. ¿Cómo crees que va a ser el panorama, por lo menos hasta fin de año? Bueno, era un poco lo que mencionaba recién. Nosotros no vemos un panorama muy positivo en los próximos 6 meses. Recién mencionaba, si vos no tenés inversiones es muy difícil que se modifique esta dinámica. En lo que tiene que ver con el mercado interno, la verdad que hay una retracción muy importante, básicamente por la caída del salario real, por el aumento de las tarifas, etcétera. Y en lo que tiene que ver con el mercado internacional, ha salido también el informe del ICA, del propio INDEC, que habla de la retracción de las exportaciones argentinas, con lo cual es muy difícil que haya inversiones en ese contexto y lo que nosotros vemos es que lamentablemente a futuro probablemente continúen los despidos en algunos sectores muy afectados. Es muy difícil evaluar, por ejemplo, la destrucción de puestos de trabajo en el sector informal. Quizás lo más cercano ha sido esta medición del INDEC que habla del 9,3%, que la mitad está reflejado en despidos del sector privado y quizás la otra mitad un poco más en el sector informal. Así que lo que vemos es que quizás esa misma proyección se continúe en el tiempo. O sea, pero las buenas noticias, ¿cuándo podrían llegar? No lo sé, la verdad que depende mucho, según nuestra humilde mirada, de que modifiquen la política económica. Si no, es muy difícil realmente... O sea, por el momento a la gente no le podemos decir ningún dato positivo. Y no. No, la verdad que no, ¿verdad? ¿No? Estoy intentando hacer un esfuerzo, pero no, jodido, la verdad claro, que no. es No, complicado. a ver, tal vez no tengan los niveles de inflación, y esto es un poco lo que hace hincapié Pratgay, que no tengan los niveles de inflación que sufrieron los primeros 6 meses, pero cualquiera del otro lado de la pantalla me va a decir, che, pero yo perdí mi laburo, ¿qué me importa cuánto aumenta Sí. la inflación? Que es básicamente lo que dijo Pratgay, no nos Sí. importa la Claro, inflación, no porque a esta nos altura ya no importa tanto en ese contexto. Pero lamentablemente... aquella persona que le aplicaron el tarifazo, está expectante de qué pasa en la audiencia pública para ver si efectivamente tiene que pagar el 400% y está tratando de llegar a fin de mes y está tratando de que no lo Y echen en y el está caso de la tratando... asignación universal, que hace poco también el CEPA publicó otro informe, la inflación, digamos, como que se comió parte de esa asignación, ¿no? Sí, nosotros vimos 2 cosas. Sigo dando malas noticias, yo la verdad que intento, quiero decir que le pongo voluntad, pero no, en lo que tiene que ver con la asignación, efectivamente hay una caída en términos de poder adquisitivo, bueno, relacionada con el aumento de la inflación, lamentablemente, quizás el que está del otro lado no lo recuerda, la asignación tiene, al igual que la jubilación hoy, la movilidad, entonces Sí. en marzo y en septiembre tienen aumentos vinculados a un cálculo que es el mismo de la movilidad. El problema que, igual pasa con los jubilados, que esa movilidad, ese cálculo a esta altura, como está relacionado entre otras cosas con la recaudación, que está cayendo, etcétera, etcétera, bueno, crece por debajo de la inflación, entonces podés comprar menos, lamentablemente. Y el otro problema también que nosotros vemos es que, ustedes recordarán lo de la devolución de IVA. Sí, con la tarjeta. Bueno, salieron los primeros datos de esa devolución de IVA y está muy por debajo de lo que había prometido el gobierno. El gobierno había dicho que se iban a haber beneficiado 8,6 millones de personas en la Argentina, entre jubilados y beneficiarios de la asignación, y los que usaron la tarjeta y recibieron el reintegro, en promedio 140 pesos, fueron solo 670.000 personas, menos Está del muy 10%, lejos. el 7%. Hernán, arrancamos el año con una crisis del empleo en lo que es el ámbito del Estado. Ahora con este informe que vos nos presentás es una crisis del empleo, pero ahora más que nada apuntado a lo que sería el trabajo privado. ¿A dónde vamos con esta crisis del empleo? ¿Cuándo se va a terminar? Porque arrancamos del Estado, ahora arrancamos ahora del ámbito privado, este segundo semestre.
¿Se termina en algún lado esta crisis? Porque después escucharon al presidente que dice, puntualmente, él lo dice, no lo digo yo, que en el total solamente el 40% de los argentinos tiene empleo, es que vamos a ese 40% que se transforme en un 30% o menos. No lo sé, yo creo que hay un límite en términos de empleabilidad, que tiene estado de empleo, que está relacionado con el consumo y hasta dónde se retrae el consumo en la Argentina. Por ahora, lamentablemente, lo que estamos viendo es que todos los meses cae el consumo de manera muy significativa. Tal vez eso se corte. Uno tiende a pensar que esta sangría fenomenal de despidos que hubo hasta ahora no se va a continuar con la misma intensidad. Pero lo que sí está más claro es que difícilmente tenga la evolución a la inversa. Es decir, yo ayer escuchaba a un economista más bien ortodoxo que decía, no, lo que estamos viendo es que en realidad va a haber una retracción en la caída. O sea, vamos a caer menos. O va a haber menos despidos que los que había antes. Pero vamos a caer y va a haber despidos. Pero sugería esto, con lo cual, lamentablemente en el futuro lo que vemos es un poco eso. Quizás se sostenga, quizás no haya tantos despidos, quizás la actividad económica no caiga, pero difícilmente la persona que se quedó sin trabajo hoy no tiene medio donde Pero ir. Arnaldi, a ver, repasemos el año pasado, por ejemplo, ¿no? Se decía, bueno, hay mucho consumo, pero a costa de inflación, ¿no? Se emite, bueno, hay consumo. Ahora no hay consumo porque la gente no tiene con qué consumir. ¿Cuál es el punto justo? ¿Cómo se llega ahí? No, en el 2015 la inflación caía, no estaba aumentando. Lo dice el propio INDEC de Todesca, no lo digo yo. Bueno, pero digamos como que viene un aumento en los últimos años. Y si la querés, 2015 está bien, caía. pero si querés acá el 2015, andate a los años anteriores, donde la gente sí podía comprar, tenía la hora 12, se compró electrodomésticos, digamos, hubo un boom de consumo. Hoy no existe, no es posible. En general, en los últimos 12 años, con la particularidad del año 2014, que tuvo la devaluación que afectó un poco la evolución económica, pero en el resto de los años lo que uno observa es crecimiento industrial, o sea, crecimiento de la producción, crecimiento de la economía en su conjunto, aumento de salario real, es decir, paritarias por encima de la inflación. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿había inflación? Sí, claro que había inflación. Ahora, en general tu salario aumentaba. Alguno puede decir, bueno, yo no tenía laburo, y sí, es verdad. Ahora, en general, las pautas salariales de la amplia mayoría de los gremios estaba por encima de la Bueno, de pero la hoy no pauta lo de van a inflación. poner por encima de la pauta inflacionaria porque justamente no quieren. No, por eso digo, pero vos me preguntabas por la etapa anterior. Entonces, lo que uno observa es que en la etapa anterior el movimiento, la evolución de la economía era diametralmente distinta a la que se observa en esta etapa, digamos. Uno podía encontrar errores en la etapa anterior, sí, si es esa la pregunta. No era todo color de rosa, había cosas para mejorar, cosas perfectibles, pero la economía en su conjunto me da la impresión que mejoraba, me da la impresión, los datos dicen Bueno, eso. pero es que hemos pasado de Beneficiaba ser a los un país trabajadores. con récord en la venta de, no sé, aire acondicionados a ser un país con grandes caídas en el consumo. Claro, es que la Hay una pregunta diferencia. es esta, justamente. Si vos ponés los sueldos por encima de la pauta de inflación, ¿sí? La gente tiene con qué consumir, consume. Hoy los sueldos están por debajo de la inflación. La gente no consume porque básicamente necesita comprar otras cosas, necesita comprar alimentos, por decirlo de alguna manera, o transporte para ir al trabajo, al colegio, lo que fuere. Entonces digo, si poner el sueldo por encima de la inflación nos hace mal porque genera inflación y entonces es un círculo que no termina nunca. Y ahora lo que estamos viviendo ahora, digo, ¿cuál es el punto medio entre consumo y baja inflación? No, yo tengo un matiz con la interpretación de la primera parte. Digamos, los sueldos no son inflacionarios y la inflación en la Argentina no era a causa de la emisión. La inflación en la Argentina es porque la estructura económica es oligopólica y en la Argentina había quienes se hacían los pícaros, digamos. El macrismo se está dando cuenta de esto. El otro día entregaron manzanas en la Plaza de Mayo. Bueno, Cambiemos había dicho, el kirchnerismo destroza las economías regionales. Ahora se dieron cuenta que el problema no era ese, porque el kilo de manzana vale 30, 35 pesos. Ahora al productor le siguen pagando 3 pesos. Sí. Entonces el problema no es un problema de que no genere ganancias, digamos, la cadena productiva o de comercialización. El problema es cómo se reparte. Entonces, claro, los más grandes ganan y los más chicos no. Yo creo que, esto me lo han preguntado en más de una oportunidad,
digamos, ¿qué gana el macrismo con este escenario de desempleo, de caída del salario, etcétera? Bueno, en general estos escenarios lo que hacen es concentrar la riqueza en pocas manos. Y me da la impresión que esa es la voluntad del propio gobierno y las políticas que ha llevado adelante han sido en esa línea. Pongo un ejemplo muy sencillo. El tarifazo se sigue discutiendo y en general Cambiemos no tiene mucha voluntad de modificar lo que ha propuesto. Ahora, en ningún momento se planteó, por ejemplo, volver a instalar las retenciones en la soja que siguen ganando o aumentar esos 5 puntos que le quitaron. Sí. Y recién están pensando, y todavía ni siquiera han dicho que no, respecto de discutir si le quitaban los 5 puntos que le prometieron para el 2017, digamos. La verdad que uno dice, pero ¿cómo? Si a todos nos está yendo mal, la soja ha crecido el precio internacional de manera fenomenal. ¿Le sacaste las retenciones o le sacaste 5 puntos de retenciones? Volvéselo a poner, si total estaban ganando, ¿no? Y la verdad que esto no se está planteando desde Cambiemos de cara a la sociedad, ni tienen ninguna voluntad de hacerlo. Es decir, tienen voluntad de que a algunos sectores les vaya muy bien y a otros meterlos en el túnel, como dice Michetti. Bueno, me responde igual, ¿eh? No, está bien. No me respondió, ¿Cómo que no no me respondí? respondió, yo quiero saber, digo, ¿cómo haces para aumentar el consumo sin aumentar la inflación? Bueno, aumentás los salarios en términos reales, Claro. aumentás el salario ¿En qué, nominal. en qué Ese le es el perjudica? problema. Lo que pasa es que vos necesitas de un Estado fuerte Claro. que actúe para que en la cadena, digamos, en lo que es los precios en sí, el empresario no pretenda, excusado en el aumento de los salarios, aumentar los precios por encima, digamos. Esta es la discusión. Y de nuevo, es una cosa que no es sencilla. El macrismo directamente no tiene ningún tipo de voluntad de hacer nada con esto porque ha dicho que eso lo resuelve el mercado. Mi mirada es que uno lo logra con mucha intervención del Estado. ¿Y con qué cosas? Y bueno, el precios cuidados fue un ejemplo interesante. El observatorio de precios, que en general los medios le dieron poca bolilla, pero era una cosa bien interesante, por ejemplo, para lo que tiene que ver con las economías regionales, también era muy interesante. ¿Y Vos la te ley de sentabas a góndolas que están discutir. promoviendo ahora? La verdad que no he leído bien de qué se trata, así que Bien. no puedo... Digo, es poner un 20% de las góndolas a disposición de economías regionales, de pymes, para aquellos supermercados que tienen más de 10.000 productos. En Algo que general, se olvida hace un en ratito. general lo que ha sucedido es que, de nuevo, el problema no es el precio, el problema es en la cadena, el precio final en sí, digamos, sino que en la cadena productiva de comercialización y el supermercado se lleva un cacho importante o el gran exportador le ha ido muy bien con la quita de retenciones, pero el pequeño productor no la ve. Entonces, de nuevo, aunque le pongas una góndola, si vos no le garantizás al productor, si le están prometiendo que en esa góndola el productor pone el producto y todo Sí, lo bueno, que vende pero se si lo no lleva tiene él, plata para producir, no hay ningún bien. problema. Si no tiene ingresos para producir, tampoco va a tener producto para poner en la góndola. Miren, en el caso de fruta de pepita, que es peras y manzanas, hay una cosa que es muy simbólica, muy sintomática. El productor entrega la fruta y le pierde de vista, no sabe más a dónde termina, ¿no? Y entonces va, ¿a quién se la da? Al exportador. Y el exportador después le dice, mira, la fruta tuya, exportamos una parte, otra fue a industria, que es mucho más barata, ¿no? Y después le liquida a los 3, 4 meses, ¿no? Y el pequeño productor está ahí esperando, sabe que le en liquida. no sabe ni siquiera Sí. quién reclamarle. Bien, Hernán, gracias por haber venido. Un placer. 6 de la tarde, actualizamos los títulos. Vive en sus tierras, quiere tu savia, cuando te tenga más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus